hablar sobre el tema en particular sin tener un esquema específico. Dígame. Ok, entonces, ¿podría darnos una definición de qué es oralidad y sus orígenes? Bien, definitivamente que el origen de la oralidad en sus inicios indiscutiblemente fue a través de los bardos, los poetas, los trovadores, porque muchísimos años atrás la oralidad fue el único medio de comunicación utilizado por el hombre, indiscutiblemente. La transmisión oral ha pervivido en función de que los mensajeros, los pregoneros, con mitos, danzas y las procesiones incluso que nos hablan sobre ciertos ritos, sobre ciertos rituales y cierta relación que ha habido durante toda la historia. Hace más de 25,000 años antes de Cristo, las sociedades documentaban sus vivencias, sus ideas o pensamientos a través de grabados en las superficies rocosas, lo que actualmente conocemos como arte rupestre. Este fue el primer medio que utilizó el hombre para comunicarse. Es decir, es algo primitivo y heredado, que constituye un lenguaje en sí, indiscutiblemente. Entonces, esta sería también llamada la primera oralidad, o sea, la oralidad primaria, que es la forma de comunicarse de las culturas que no conocían la escritura ni la impresión. Desde el principio, la formación se complementaba con gestos y con ademanes. Es decir, en la comunicación, años A, se utilizaba el lenguaje verbal y el corporal. Así era como se daban a entender y a conocer cuáles eran sus ideas. Indiscutiblemente. Okay. Entonces, sí, dígame. No, sí, adelante. Que la oralidad es tan vieja como la humanidad, indiscutiblemente, ¿verdad? Porque es muy antigua y se corresponde con otras características de la especie humana, como es, por ejemplo, el caminar erguido, el andar erguido, el uso de instrumentos. Es parte de una herencia, algo que está relacionado con la evolución. Su único soporte material, indiscutiblemente, es la memoria. Y por lo tanto, pues se desvanece o se esfuma, es volátil, como el humo. Utiliza el espacio del sonido y a diferencia de la escritura, cambia y es poco estable. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando, le estoy utilizando ciertos conceptos, ciertas palabras, y posiblemente dentro de media hora, si me preguntaran lo mismo, podría decirle cuál es el origen de la oralidad, pero no exactamente con las mismas palabras. Esa es una de las características y es algo de lo emocionante de la oralidad. Hablamos y podemos cambiar el relato y podemos decir muchísimas más cosas, sobre todo en nuestro lenguaje, que es tan rico en palabras. Para designar una sola cosa tenemos 4 y 5 palabras. En fin, que es parte de los instrumentos o que estaba relacionado con la evolución. Ha sido precisamente el lenguaje, básicamente, o sea, la oralidad y el lenguaje como se originó posteriormente, lo que ha promovido la socialización. Si no hubiésemos podido comunicarnos de una u otra forma, y en este sentido específicamente la oralidad, no hubiésemos podido socializar con nadie, porque no hubiera habido forma de interactuar. La escritura y lo oral, pues mantienen indiscutiblemente una estrecha relación y en las manifestaciones, por ejemplo, como la poesía, la música, el teatro, que son productos de la asociación entre la oralidad que se va transformando de manera constante. La narrativa popular y la colectiva convive con las nuevas narrativas. Y la oralidad es cultura viva. En consecuencia, no es estática. Y no tan solo en lo rural, sino también en lo urbano. No sé si eso satisface su curiosidad. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué valor tiene para la comunidad esta oralidad como patrimonio? Bueno, empezaría yo por decir o definir qué es tradición oral, que es lo que a nosotros nos compete y básicamente por lo que trabajamos.
Y oralidad no es nada más que el conjunto de todos los tipos de testimonios sobre el pasado, siendo el vector esencial de transmisión de conocimientos, de valores culturales y sociales, y sobre todo de la memoria colectiva. La tradición oral constituye una de las principales formas de educación. La sabiduría popular ha explicado la existencia del mundo o el inicio del mundo a través de mitos fundacionales y numerosos relatos que dan cuenta de cómo se conformó el mundo. Los mitos juegan un papel fundamental que ayudan a responder el origen tanto del hombre como del universo y va creando un relato a partir de las enseñanzas que se han recibido, la memoria y que va generando y transformando el imaginario social. Imaginario que se ha formado, por supuesto, con la combinación de las culturas ancestrales y su cultura oral. El valor cultural de nuestro patrimonio expresa la creatividad de nuestros pueblos. Mediante un proceso dinámico, vivo, los pueblos, mediante un proceso dinámico que refleja una exclusiva identidad. Es representativo específicamente del mestizaje y sincretismo que debemos recordar, y en nuestro caso en particular, que el Valle Medio del Motagua fue el asentamiento de los europeos que llegaron en tiempo de la colonia, sobre todo España y Portugal. Esto implica que hay diversos elementos materiales simbólicos que poseen nuestros pueblos, pues se fusionaron y se produjo una mezcla cultural en la que se puede reconocer elementos originarios, pero que al mezclarse años A conformaron algo nuevo, como producto de la transculturación y o el mestizaje de las distintas culturas que llegaron al Valle Medio del Motagua. Vargas Llosa en alguna oportunidad, hace 2 años estuvo con nosotros en nuestra asociación y él nos decía que mencionaba pues que la asociación es, Zacapaneca es contadores de cuentos y anécdotas, y que contar cuentos era el antecedente remoto de la literatura, de la historia, de las religiones y acaso indirectamente la locomotora del progreso. Es decir, que historias inventadas van y vienen y hacen vivir más nuestros ancestros y nuestra historia pasada, indiscutiblemente. Muy bien, entonces, en base a esto, ¿me podría decir cuál sería la importancia de la oralidad en la literatura? Bien. Bueno, indiscutiblemente es sumamente importante para nosotros, aparte de cómo nos ha engalanado y de lo que la importancia que ha cobrado nuestra asociación. Pero bien, cito de nuevo al Nobel de Literatura Vargas Llosa cuando nos visitó y decía que la oralidad quiere decir la preliteratura, aquella que existía solo gracias a la voz humana antes de que apareciera la escritura. Cuando hablamos de oralidad como precursora de la literatura, cualquier conjunto de textos de suficiente relevancia sociocultural que forme parte del patrimonio cognitivo y afectivo de un grupo humano determinado, que se transmita de generación en generación en forma ininterrumpida, aunque esté sujeta a cambios diacrónicos, es importante, y en este contexto pues sería secundario indiscutiblemente si el material es oral o es escrito. No obstante, como texto literario, obviamente se denomina todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario, como sería el teatro, el ensayo, la poesía o la narrativa específicamente. Ya que estos elementos todos transmiten sensaciones, emociones, es decir, provocan en el lector sentimientos, ideas y pensamientos. Muy bien.